El sábado, desde Durazno, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y el ministro de Salud Pública Daniel Salinas informaron la decisión del gobierno de suspender las clases en todo el sistema educativo y en todo el país. Además, se habilitó un teléfono del Ministerio de Salud Pública para consultas médicas las 24 horas, es el 0900 19 19, al que se accede de manera gratuita desde los teléfonos fijos y los celulares de todas las compañías. Luego, el domingo de noche, ayer, cuando se confirmaron los 2 primeros casos autóctonos de la enfermedad, se anunciaron más medidas, entre ellas el cierre de los aeropuertos internacionales para vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos, que se efectivizará el próximo viernes a la hora 0. Pero además, las autoridades apelaron de manera insistente a la colaboración y la solidaridad de la población. Por eso apelamos a la sensatez pública, al saber hacer de los ciudadanos uruguayos en las situaciones de emergencia, el estar unidos y ser solidarios, porque esto no es un problema de salud pública exclusivamente, sino un problema de conciencia que nos interpela a todos como sociedad en cómo estamos dispuestos a reaccionar y en cómo estamos dispuestos a dar la ayuda al otro semejante. Me parece que es muy importante la actitud que tengamos ante este tema. Estamos en línea en este momento con Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Delgado, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Dónde lo encontramos a esta hora? Después de 20.000 llamadas a varios ministerios saliendo para la Torre Ejecutiva. Muchos se preguntan por qué le toca a usted asumir el protagonismo que ha tenido en las conferencias de prensa. ¿Cuál es su relación con el Sistema Nacional de Emergencia? Bueno, en realidad estoy presidiendo el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, y para la coordinación entre varios ministerios que integran el Sistema Nacional de Emergencia, la Junta Nacional de Emergencia, más todos los que se invitan habitualmente, que no lo integran, pero que entendemos que son necesarios. Bueno, entendimos que de presidencia era mucho mejor coordinar las acciones que abarcan transversalmente a varias carteras y a varios organismos, más allá que la tarea primordial en esto es la Policía Sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, quien la ley ya orgánica del Ministerio de Salud Pública le da la potestad de policía sanitaria ante una emergencia sanitaria. Hay muchas preguntas para hacerle, usted tiene poco tiempo, tenemos que ir rápido. Voy quizás a algunos de los asuntos que son más nuevos, los que se anunciaron ayer, por ejemplo. La prohibición de vuelos desde Estados Unidos y Europa, ¿cómo va a operar exactamente? Bueno, en realidad ayer estuvimos hablando con los operadores turísticos, con el ministro de Turismo, con el aeropuerto, y obviamente después de hablarlo con el presidente de la República se tomó la decisión de prohibir los vuelos de Europa a partir del viernes a las 0 hora. En realidad hoy están viniendo a Europa directo 2 compañías, Europa y Iberia. Estamos hablando de los lugares de riesgo, que en realidad coinciden con los vuelos directos de Europa, ¿no? En los países de riesgo son una serie de países que el otro día enumeró el ministro de Salud Pública, pero nosotros le sumamos además, más allá de lo que dice la OMS, Italia, España y Francia. Coincide además porque estaba arriba de la mesa la posibilidad de prohibir vuelos directos a Estados Unidos, que si bien no estaba catalogado como país de riesgo, habían aumentado los casos, pero en la comunicación que tuvimos con las empresas aéreas, American Airlines deja de volar directo a Estados Unidos a partir del 18 de marzo, con lo cual desde hoy hasta el viernes a las 0 horas, lo único que podrán embarcar las compañías aéreas que vienen de Europa son aquellos uruguayos o residentes uruguayos que, bueno, la idea es que pueden volver a su país, y a partir de ahí quedan suspendidos hasta nuevo aviso los vuelos. Y eso, entonces, ¿qué implica, pensando, a ver, qué pasa con los pasajeros que vienen de esos mismos lugares, pero desde otros aeropuertos que no son directamente Europa? ¿Cómo es eso? A ver, nosotros catalogamos a esos países de donde vienen vuelos directos, lo catalogamos como de riesgo. Tan es así que hoy estábamos aplicando un protocolo en el aeropuerto de Carrasco con un software especial
el aeropuerto Carrasco, donde teníamos trazabilidad de los países, solo en coordinación con el aeropuerto, con el Ministerio del Interior, que nos permitía acceder a los datos del lugar de origen de los pasajeros. Y si venían de zona de riesgo y obviamente con síntomas, bueno, se le hacía también un estudio y se le pedía la cuarentena preventiva. En ese caso, hasta el día de hoy a las 0 horas, donde empezó a regir la medida, que es más dura que la que, o más exigente que la que pide la OMS para esta fase, pero entendíamos que era absolutamente necesaria para tomar medidas drásticas, que son las únicas que después tienen que poner efecto posterior en la propagación del virus. No se olvidemos que esto, más allá de la morbilidad, que es grande, y la mortalidad, de que quizás no es tan grande en comparación con otras enfermedades, tiene un nivel de propagación importante. Entonces, todo lo que se tome para evitar la propagación, para nosotros en lo previo, por más duro que sea, y ni hablar de los perjuicios que eso genera, ¿no? Y ya pedimos no solo la disculpa, si vale la pena pedirlo, porque en realidad no es solamente un tema del gobierno, es un tema de una realidad nacional, pero bueno, hay inconvenientes, que hay que pedirle a la gente disculpas por los inconvenientes, y ni más los efectos económicos ni siquiera se están evaluando hoy, porque lo primero está la salud, lo primero es la salud humana, pero entendimos que había que ser más duro con las medidas preventivamente para evitar la propagación, sobre todo en los lugares de riesgo, de mucho riesgo, y Europa, los lugares donde teníamos vuelo directo, está pasando. Ahí está, entonces ahora se agrega la suspensión a partir del viernes de los vuelos directos provenientes de Europa. De todos modos, en los otros vuelos que van a poder seguir viniendo, se va a aplicar el control a aquellos pasajeros que vengan de las zonas de riesgo. Bueno, exactamente, los que puedan venir por una vía absolutamente oblicua, vamos a tener trazabilidad del origen y vamos a aplicar los controles que están en los protocolos de procedimiento. Los vuelos directos a Europa se prohíben a partir del viernes a las 0 horas, y desde hoy hasta el viernes solo pueden embarcar uruguayos o residentes uruguayos. Bueno, esa es una de las líneas de acción, una de las nuevas líneas de acción. Por otro lado, ¿qué pasa con las... Emiliano, ¿me permitís una aclaración, ¿Sí? aclaración previa? Porque esto es muy dinámico. A ver, con el tema de las clases, el viernes en una reunión de la Junta Nacional de Emergencia con el resto de los ministerios, a las cuales no concurrieron los subsecretarios como van a la Junta, concurrieron los ministros con el presidente, se decidió no tomar asistencia a todo nivel en la educación. Un día después, a raíz de que hubo un nuevo caso, lo que decidimos es subir la apuesta y prohibir el dictado de clase, prohibir las clases a todo nivel, público-privado, por 14 días. Entonces, en las medidas que anunciamos anoche y que estamos comentando ahora, en un rato va a haber una teleconferencia del presidente de la República con varios presidentes de la región por este tema, y seguramente o no se pueden ir tomando medidas hoy, mañana, pasado, que sean vayan en sentido quizá superlativas a las que se tomaron el día de ayer. ¿Qué pasa, por otro lado, con los costos que toda esta situación de emergencia implica para el Estado, para empresas privadas, para los ciudadanos? ¿Cómo se está manejando este frente amplísimo? Ese es un frente muy amplio, muy sensible, pero que tenemos que decirlo en estos términos. Hoy la prioridad es la salud, ¿no? Y nosotros, nuestra prioridad en el objetivo de las medidas, más allá del impacto económico, es el impacto vinculado a la prevención del contagio y a la salud humana. Eso tiene que ser la prioridad. Lo segundo, hay costo para el Estado, ni obviamente está fuera de toda discusión. Costos vinculados a que va a haber mucha más, lamentablemente lo digo, ¿no? Con mucha pena, más gente en seguro de desempleo, sobre todo en aquellas actividades que se le repercute directamente a raíz de estas medidas. El seguro de enfermedad para aquellas personas, o la cobertura para aquellas personas que están en cuarentena obligatoria y dependiendo del EPS. Para mucha actividad privada esto afecta al consumo, afecta al turismo, afecta la recaudación. Ayer se cerraron los casinos, se prohíben los espectáculos públicos. Obviamente atrás de cada una de estas medidas hay un respaldo legal que fuimos muy celosos en tenerlo,
que es una ley, más de una ley, pero hay una que es la ley madre, 9202, que habilita a declarar la emergencia sanitaria, en este caso en forma preventiva, que le da la potestad de hacer estas cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, ya está anunciado qué va a pasar con quienes deban pasar por cuarentena. Sí, nosotros lo que a los trabajadores que por prescripción médica están obligados y obviamente dependen del BPS a guardar un régimen de cuarentena referido al riesgo de contraer el virus COVID-19, obviamente se aplica el subsidio por enfermedad, va a tener cobertura, que es lo más importante. Uh-huh. También ayer dije, y creo que está bueno reiterar la exhortación a partir de ahora no viajar, a tratar de, además de suspender los espectáculos públicos, hablamos hasta con los principales de cada una de las religiones de nuestro país para evitar las ceremonias religiosas, todo lo que tenga que ver con aglomeraciones, pero después los que quieren viajar igual por decisión personal, por motivos turísticos, obviamente a la vuelta, si vienen de países con riesgo y se les aplica la cuarentena obligatoria, no tendrían la cobertura correspondiente, sería su riesgo. Eso fue lo que quiso decir ayer. Esa cobertura de la que estaba hablando recién no va a regir para quienes tengan que ser sometidos a cuarentena a su regreso, habiendo decidido viajar en estas circunstancias. Sí, por motivo, después de la exhortación y de la decisión que tomamos el día de ayer. Uh-huh. En principio esta la decisión, además de promover toda la forma de teletrabajo. Hoy está circulando en todos los ministerios un protocolo de presidencia general y adaptado a cada uno de los incisos de los ministerios de Administración Central, de los servicios centralizados, de los diferentes organismos, de las intendencias. Estuvimos con el Congreso de Intendentes, que también se puso a la orden para coordinar en la misma línea medidas en este sentido, tratar de evitar o reestructurar funciones para evitar aglomeraciones de gente, para tratar de tener tiempos mínimos de espera, para tratar de generar condiciones en la medida de lo posible de teletrabajo, de trabajo a domicilio. Se están tomando una serie de medidas hoy, en el correr de la mañana de hoy, para lo que son las oficinas públicas. Me consta también que lo están haciendo en la actividad privada. Hoy vamos a tener una reunión con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, con las cámaras empresariales y el PICNT también para colaborar en esto. Acá hay mucha gente colaborando porque sintió la necesidad, más allá del costo económico, reitero, y el riesgo de colaborar para evitar la propagación. En primer lugar, los funcionarios de salud, hay que hacer un reconocimiento, pero a los funcionarios de salud pública, de la salud en general, pero a los trabajadores, a las empresas privadas, que muchas de ellas están adaptando parte de su funcionamiento a tratar de evitar la propagación. Y también un reconocimiento a que acá hay un abroquelamiento de todo el sistema político donde sirvamos en esta línea, y esto es un tema país que necesitamos estar todos empujando del mismo carro. Por eso la reunión del presidente con todos los presidentes de los partidos políticos el otro día. 3 preguntas y cerramos. La primera, se informa que la policía ha comenzado a patrullar para controlar que se cumpla con las exhortaciones que ha hecho el gobierno de evitar concentraciones de personas. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que en algunos casos la policía el Ministerio del Interior está así tratando de evitar aglomeraciones de gente, todos aquellos actos públicos que impliquen aglomeraciones de gente en lugares cerrados. Y el control de esto, muchas veces el seguimiento de la información, porque nos enteramos, bueno, en tal caso pasa, en tal caso pasa, tiene dos fases. Una es el Ministerio del Interior y la segunda son las intendencias departamentales, porque en el marco de la autonomía departamentales se puede exhortar y no obligar, y nos consta que las intendencias están haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno central. Y 2 preguntas finales en el terreno político y de gobierno. Evidentemente, este nuevo escenario cambia por completo los planes que la nueva administración, que llevaba apenas 10 días en funciones, había ido poniendo en marcha. Pregunto en concreto,
La ley de urgente consideración, que se había postergado en su envío al Parlamento, se había dicho que se enviaba hoy. ¿Qué ocurre con ese proyecto muy importante, obviamente, para esta nueva coalición de gobierno? Hoy había una reunión de los ministros, más los legisladores de la coalición, donde se iba a presentar la ley como había quedado en su redacción final y se iba a firmar por parte del Consejo de Ministros. Obviamente se suspendió la reunión de hoy y vamos a estar redefiniendo el tema en los acuerdos de ministros en el día de mañana y pasado, acuerdos bilaterales con los ministros. Pero bueno, el país no se para, el país sigue en estos procesos. Sí, pero está de por medio incluso una modificación del trabajo del Parlamento. Eso se está estudiando en este momento. Tienen sentido las sesiones de las cámaras, tienen sentido las sesiones de las comisiones. Y acá estamos hablando de que este proyecto tendría que ir a una comisión especial que a su vez se vería obligada, entre comillas, a recibir delegaciones. Cuesta pensar que esto se pueda hacer en estas circunstancias. Bueno, obviamente es lo que vamos a estar evaluando en el día de hoy. Por algo, la reunión de hoy del Consejo de Ministros con los legisladores de la coalición se suspendió, iba a ser a las 10:30 de la mañana en la residencia de Suárez y se suspendió. Y lo último, las elecciones departamentales del mes de mayo. Sé que hay un debate al respecto, ¿no? Sé que hay un debate al respecto. Las primeras medidas que estamos tomando tienen que ver con inmediato, ¿no? La suspensión de las clases por 14 días, con el aseguramiento de la comida de los 250.000 niños de enseñanza, de a todo nivel, ¿no? Pero sobre todo de enseñanza a nivel de escolar, a nivel de enseñanza media, de SECAP, de CAIF, que cada ANEP va a implementar de la forma que crea conveniente. Tiene que ver con estos próximos 14 días, que es el periodo de incubación del virus. Nosotros tenemos que hacer algunas medidas de mucho impacto ahora, que es el periodo, coincide con el periodo de incubación del virus. Las elecciones son el 10 de mayo, sé que empieza a haber un debate sobre la necesidad o no de postergarla. Hay algún antecedente, recordemos que, si mal no me acuerdo, a raíz del Mundial se postergó, sí, ¿no? por una ley, porque esto está previsto en la Constitución, ¿verdad? Hay que hacer una ley con una mayoría muy especial. Bueno, será lo que tenemos que ir analizando en esta semana, porque en estas cosas hay que preverlo con mucho tiempo. Nosotros vamos tomando medidas en forma más que diarias, evaluando diariamente, con un tema muy dinámico de las medidas que se toman, del impacto que se generan y de la progresión de la prevalencia del contagio del virus. El debate está. Ayer me hicieron consultas varios legisladores sobre este tema. Sé que algunos tienen opinión que lo están dando en las redes. Sé que Beatriz Argimón se iba a reunir, la vicepresidenta, con los coordinadores de las bancadas de los diferentes partidos. Pero bueno, vamos a tener que tomar en breve una decisión al respecto. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Gracias, Emiliano, y aprovecho para decirle a la gente que esto es muy importante, las conductas, ¿no? Acá no, esto es como una afección respiratoria, quizá un poquito más grave, de un virus desconocido. Es muy importante el tema de las conductas, de los hábitos, de evitar aglomeraciones y de los hábitos que la campaña a nivel público se está haciendo por parte del Ministerio de Salud Pública y Presidencia de la República. Hasta pronto entonces, volvemos a conversar. Gracias.